Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 1. He titulado este sermón Un altar llamado Gólgota. Versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir la ayuda, Señor. Dios y Padre nuestro, nos encomendamos a ti en esta hora, que vamos a abrir tu palabra y vamos a escucharla y a exponerla, para que tú nos des la capacidad por tu Espíritu para poder estar atentos, poder recibir tu palabra con fe, para obedecer y poder ser así transformados. Y también para que nos prepare a la hora de participar de la cena, que podamos tener la mente, el corazón, todo nuestro ser enfocado en la obra y la persona de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, toda cosa que sea un obstáculo para poder recibir tu palabra y ser así edificados, fortalecidos, consolados y amonestados desde el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay un problema que es la base y la raíz de todas las angustias, desdichas y males que vive y sufre el hombre, el pecado. De ahí parte directa e indirectamente todo lo que el ser humano está sufriendo y padeciendo y padecerá por el resto de su existencia eternamente y para siempre. Y para ese problema hay una sola respuesta, un solo remedio con el que se puede tratar de forma eficaz, y es la redención de Cristo. Las Sagradas Escrituras nos muestran los oficios de Cristo, instaurados por Dios, el de profeta, rey y sacerdote, pero es en este último oficio que tiene el objetivo y fin de representar a los hombres delante de Dios, para tratar la culpa y el efecto de la corrupción del pecado del hombre por causa del pecado en lo tocante a Dios. Es Cristo actuando como el sacerdote señalado por Dios para atender esa necesidad concreta, nuestra redención. Para esto Dios había puesto el oficio sacerdotal, para ministrar en su pueblo a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y esto es lo que hoy estaremos viendo. Cristo, una sola persona con dos naturalezas. Y sobre la base de esta realidad, de estas naturalezas de Cristo, la humana y la divina, las cuales lo cualifican perfectamente para desempeñar el oficio de sacerdote, para tratar la culpa y el efecto de la corrupción del pecado del hombre y redimirlo. Hoy estaremos mirando cómo Cristo obra la salvación de su pueblo. La tarea, según la Biblia, en las que esencialmente un hombre en este oficio tiene que desempeñar en la presencia de Dios, es ponerse a favor de los hombres en lo tocante a Dios. Y esto se lleva a cabo por medio de un sacrificio y la intercesión, el matar a la víctima para expiación del pecado y luego el presentarse ante Dios con la sangre de ese sacrificio. Y esto lo vemos en las figuras y sombras del Antiguo Testamento, sobre todo en Levítico 16, que ya lo estaremos mirando un poco más profundamente. Pero luego en la obra de Cristo, su muerte y resurrección y glorificación, como las dos caras de la misma gran obra de la expiación. Vamos hoy a tratar de coger una lupa y mirar con más detalle la primera de estas dos actividades, el sacrificio que hizo Cristo. Primeramente probaremos el hecho de que la muerte de Cristo
fue un sacrificio que realizó como sumo sacerdote. Se puede pensar de diferente manera acerca de la muerte de Cristo, y los hombres pueden plantearse su muerte de manera muy diferente, que si fue el desenlace esperado de una trayectoria crítica a las autoridades nacionales judías, o que fue una forma de quitarse las autoridades romanas un serio compromiso y agradar a los judíos, que fue la entrega de una gran causa o un ejemplo a seguir. Pero solo la Biblia nos muestra que la muerte de Cristo es un sacrificio ofrecido a Dios para satisfacer su ira contra el pecador. Muchas voces se levantan contra esta afirmación, pero leyendo la Biblia e interpretando correctamente los textos al respecto, no podemos llegar a otra conclusión sino a esta. De manera que cuando miramos la muerte de Cristo allí en el Gólgota, podemos apreciar en aquel lugar a muchos hombres interviniendo con sus desvaríos y locuras e intereses en la muerte de Cristo, a toda una multitud enardecida que había estado pidiendo que lo crucificaran. Pero detrás de toda esa escena, lo que estamos presenciando es al sumo sacerdote Jesús en el gran día de la expiación ofreciendo el sacrificio, ofreciendo al Cordero de Dios para expiar el pecado del pueblo. Hay textos que dicen esto de forma concreta y explícita. Hay otros que aluden a ello, pero miremos unos que lo dicen de forma inequívoca. Miren en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, versículos 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dentro de varias exhortaciones que les está dando a esta iglesia, aquí el apóstol Pablo, les está hablando del amor que debe de haber entre los miembros de la iglesia. Pues tratando esto, para reforzarlo él en sus mentes, les muestra el patrón de Dios, que ese debe ser el ejemplo a seguir y el patrón por el cual guiarnos para tratarnos adecuadamente en el amor mutuo. Por eso en Efesios, luego en el capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero cuando el apóstol habló del amor de Dios, a donde enfocó fue a Cristo. Pues Cristo es la manifestación plena y completa del amor de Dios. Pues no hay por ningún sitio ninguna muestra o evidencia más grande de esta bondad de Dios. Y les dice en el versículo 2 del capítulo 5, Dios se enfoca en Cristo. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fíjense que al enfocar Dios al amor de Cristo, no resaltó de él su compasión con los ignorantes, ni su bondad con los enfermos y atribulados, sino el amor mostrado en la entrega de sí mismo a la muerte. Ahí es donde Dios lo enfoca. Pero cuando habla de ella, ¿cómo quiere Pablo que piensen al respecto? Pues no como un ejemplo de entrega, sino como una ofrenda, como un sacrificio que fue realizado en el altar para ofrecérselo a Dios y que sube a Él como olor fragante, como un aroma exquisito que Dios recibe con todo gusto, como el humo que subía de los sacrificios hacia Dios cuando éste era quemado, en Éxodo 29. Pero notar que especifica que Cristo se entregó a sí mismo, que es lo que se tiene que hacer con las ofrendas, entregarlas al sacerdote para que ellos la presenten en sacrificio.
Aquí se nos dice que nadie la entregó, sino Él mismo se entregó. Y se entregó en sacrificio a Dios por nosotros, para buscar el favor de Dios para nosotros. Miren en Hebreos 9, versículos 24 al 28. Allí está hablando de cómo el sacrificio de los sacerdotes era muchas veces, en contraste con el de Cristo, que fue una sola vez, pues es el suficiente para quitar de en medio el pecado. Miren allí en Hebreos 9, 24, 28. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Especifica allí que la muerte de Cristo hay que verla bajo el paralelo del sacrificio que hacía el sumo sacerdote allí en el lugar santísimo. Y en el versículo 25, Cristo se ofrece una sola vez. El sumo sacerdote lo hacía cada año. Y en la segunda parte del versículo 26 habla de su muerte como el sacrificio de sí mismo. Miren en la segunda parte del 26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en el versículo 28 también es ofrecido, como hacen las ofrendas. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí dice, versículo 28, que Él fue ofrecido. Es decir, otro le ofreció. Y en Efesios 5:2 dice, hemos leído, que Él mismo quien se entregó. En unos versículos menciona una cosa y en otros lugares otra. Y ambas son verdad. En Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12, yo se lo leo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí está hablando todavía del mismo tema, la validez y eficacia del sacrificio único que realizó el Señor Jesucristo, en contraste con los muchos que tenían que hacer los sacerdotes del antiguo pacto. La repetición es sinónimo de imperfección y está hablando de quitar los pecados, de perdonarlos, de borrarlos mediante algo que hace el Señor Jesucristo. Pues bien, la obra de la redención que realiza el Señor es descrita en términos de sacrificios como los que se hacían bajo el antiguo pacto, por la ofrenda de su cuerpo, por ofrecer un solo sacrificio por los pecados. Pero esta ofrenda la hace Él, pues es Cristo quien ha ofrecido una vez solo un sacrificio por los pecados. En Juan 1:29 se le llama aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto en la mente de un judío no puede llevar a otro lugar, sino que Él es la víctima que Dios ha provisto, que es capaz de quitar el pecado de todo hombre, lo cual es una referencia al sacrificio que tendría que hacer. Pues es a través de la muerte de los corderos que estos expiaban el pecado.
Este es el Cristo del que habla las Escrituras, el que hay que creer y abrazar. Pues este es el Cristo que puede tratar con el pecado del hombre delante del Dios Santo. Este es el Cristo cuya muerte no puede ser mirada de otra forma, sino como la acción del sumo sacerdote que ofrece en ofrenda el sacrificio que Dios pide para cubrir los pecados. Este es el único Cristo que salva. Esto hace diferencia del creyente al que no lo es. El creyente tiene que creer así en Cristo. Pues es esto lo que se nos dice en las Escrituras del Cristo. La muerte de Cristo es el sacrificio que ofrece el sumo sacerdote Jesús. En segundo lugar, veamos el contexto de la actividad bíblica del sacrificio. Podemos preguntarnos por qué Dios nos ha dejado tan claro que la muerte de Cristo es un sacrificio. Todo el testimonio del Antiguo Testamento, con toda ceremonia ritual de sacrificios ordenados por Dios para tratar el asunto del pecado que convergía en Cristo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las realidades que Dios tenía en mente al preparar la salvación del hombre de esta manera, por medio del sacrificio que el sumo sacerdote ofrece, lo cual apuntaba a Cristo, que más tarde haría eso mismo? Pues hay una razón de por qué Dios establece la redención del pecador de esa forma, en torno a una actividad del sumo sacerdote y el sacrificio. Consideren y piensen en esto. Consideren el Antiguo Testamento todos esos siglos desde que la ley fue dada a Israel en Sinaí, ofreciendo cada día esos 2 corderos que se tenían que ofrecer en el tabernáculo, diarios. Además, en todas las fiestas, todos los animales que tenían que ser entregados. Añadirle a esto que cuando uno pecaba, tenía que traer ese animal para ser sacrificado. Tanto sacrificio, tanta muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que obrar nuestra salvación haciendo un sacrificio y siendo Él la víctima? Pues hermanos, por un lado, la razón de esto la tenemos que buscar en Dios. Su santidad, su justicia, pero también su gracia. Y por otro lado, en el hombre, su condición de pecado. Este es el contexto de tanto sacrificio. Por un lado, la realidad de Dios, y por otro lado, la realidad en la que se encuentra el hombre. El sumo sacerdote llevaba en la frente, sobre la mitra, que era como una especie de turbante, una placa de oro que decía santidad a Jehová, lo cual le recordaba al sacerdote continuamente que estaba tratando con un Dios que es santo, es decir, apartado de todo mal, que de ninguna manera tolera o admite lo malo. Además, el lugar donde moraba tras el velo en el tabernáculo se le llamaba el lugar santísimo, porque allí estaba Dios, el Santo de Israel. Todo allí dejaba claro que Dios era el Santo, que nada sucio, inmundo o manchado por el pecado podía estar ahí. Pero además de ser santo, era justo. En ese lugar santísimo, otra de las cosas que había eran las tablas de la ley. Las exigencias inflexibles del Dios que es santo. Lo que Él requiere del hombre para con Dios y para con el hombre. Ahí estaba contenido lo que Dios pedía y quería, resumido en los 10 mandamientos. Lo que Dios requiere y demanda de todos los hombres, sin excepción alguna. Pero también ahí estaba el propiciatorio, esa pieza de oro sobre el arca con 2 querubines fundidos sobre una plancha,
dando a entender que pese a que Dios es santo y justo, también es lleno de gracia, que es propicio al pecado, que deja entrar a uno de entre los hombres para que venga en representación de todos, para que éste pueda expiar el pecado de todos. Y por otro lado tenemos al hombre que es responsable ante Dios de estos 10 mandamientos. Y por cuanto Dios es santo y justo, tendrá que dar cuenta de las transgresiones contra esa su voluntad revelada. Y el hombre ha faltado a esta ley de justicia y por lo tanto es culpable y está contaminado con ese mal. Consideren esto, ¿cuánto agradecerían los israelitas el tener un sumo sacerdote que entrase ante Dios una vez al año para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por sus pecados? ¿Por qué Cristo tuvo que hacer la función como sacerdote y ofrecerse como ofrenda? Pues por esa misma realidad, porque Dios es santo, es justo y también porque en Él hay gracia y porque en nosotros hay maldad y pecado. ¿Es real para ti esto acerca de Dios y de ti mismo? Entonces será real el Cristo que presenta en las Escrituras, el Cristo que es sacerdote, que puede presentarse por nosotros ante Dios para expiar y limpiar nuestro pecado ante un Dios santo, justo, pero lleno de gracia. Pero en esencia, ¿qué es este sacrificio? Hemos visto el hecho de que la muerte de Cristo es un sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote, según Dios. También hemos destacado su contexto, la realidad de Dios y la realidad del hombre. Pero esa muerte del Cordero, esa muerte de Cristo como sacrificio ofrecido a Dios para expiar el pecado, ¿qué es en esencia? ¿Qué se está haciendo en el fondo por medio de ello? Pues recordar Efesios 5:2, lo que hemos leído. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué fue entonces ese sacrificio? Pues una entrega de Cristo mismo a Dios. Eso es lo que leemos en Hebreos capítulo 7, 27, donde allí leemos: esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo y el sacrificio. Lo que hizo fue un ofrecimiento de sí mismo. Él se ofreció. Y lo mismo lo dice en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí lo dice otra vez. Se ofreció a sí mismo. De manera que si tenemos que definir la esencia del sacrificio, lo tendríamos que hacer como un ofrecimiento a Dios. Miremos este ofrecerse, este entregarse. Y eso lo vemos en Levítico 16, si me acompañan allí un momento. Levítico 16. Versículos, bueno, vamos a estar viéndolo. Ahí nos habla del día de la expiación. Y vemos ahí dos elementos. Por un lado, la víctima del sacrificio. Allí traían 2 machos cabríos y echaban suerte sobre ellos. En versículo 7.
a la puerta del tabernáculo de reunión. Se echaba suerte sobre uno y sobre otro. Uno era sacrificado en ese mismo momento. En el versículo 9, le caía la suerte y ese era sacrificado. Y el otro macho cabrío se presentaba vivo y luego era llevado al desierto. Fíjense, por un lado, mira la víctima del sacrificio. Esta era cogida y ofrecida, era sacrificada en ese lugar. Fíjense que ese macho cabrío, esa víctima, mantenía una postura pasiva, pues era llevada a ese lugar y sacrificada. Esta víctima era quien sustituía a todo el pueblo, pues moría en su lugar. Por otro lado, vemos al sacerdote que desempeñaba un papel activo. El sacerdote, en su papel activo, cogía a la víctima, la ataba, la degollaba y luego con su sangre iba tras el velo ante la presencia de Dios para rociar la sangre. De manera que, por un lado, tenemos la víctima en su papel pasivo, siendo muerta y sacrificada por el sacerdote. Y luego el sacerdote que ejercía ese papel activo en el sacrificio de la víctima y entrando dentro con la sangre. Pero fíjense que esto no podía quedarse en una mera actividad ritual y mecánica. Consideren qué tendría el sumo sacerdote en su mente y en su corazón en ese momento. Momentos previos al sacrificio se desarrollaría toda una actividad espiritual en él, de reverencia, de adoración, de confesión, donde su corazón tenía que estar envuelto en eso que estaba haciendo. Estaba tratando con Jehová Dios, el justo, el Dios santo ofendido por los pecados del pueblo. Pero el sumo sacerdote era consciente que ese Dios lo recibiría por gracia. Y en el versículo 21, de ahí del capítulo 16, nos menciona cómo confesaba el pecado del pueblo, el sacerdote, todas sus iniquidades y todas sus rebeliones. Y dice así: pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Él estaba consciente que estaba representando a todo el pueblo para buscar para todos ellos el favor de Dios. De manera que estaba en adoración, en reverencia, en confesión, sabiendo que eso que estaba haciendo traería el perdón de Dios sobre todo ese pueblo y la reconciliación de esos que representaba. Esto lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Con cuánta solemnidad, con cuánta adoración, gratitud y expectativa en su corazón se realizaría todo esto. Pues esa era la forma en la que Dios limpiaría a todo el pueblo durante un año más. Esto era todo un ofrecer del sacerdote a Dios, esa víctima y esa adoración en su alma. Pues esto es lo que vemos en Cristo, ofreciéndose a sí mismo. Él actúa como víctima, siendo pasiva, siendo llevada al altar donde sería atada y muerta. Y también vemos que actúa como sacerdote, siendo activo en el ofrecerse a sí mismo en sacrificio por los pecados de su pueblo. Aquellos animales que se ofrecían eran pasivos, dada su ignorancia y su falta de raciocinio. Pero Cristo, como víctima,
no fue una víctima pasiva por falta de raciocinio, pues Él es el Dios hombre, aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, sino que su pasividad fue fruto de la obediencia a la voluntad del Padre. Él soportó el ser llevado a la cruz, ser clavado y ahí expirar como una víctima porque sometió su voluntad a la del Padre, quien era el representante de la Trinidad ofendida por el pecado del hombre. Este es el cuadro que nos ofrece Isaías 53 de Cristo, el Cordero que es llevado al matadero y que enmudece y no abre la boca. La víctima pasiva que no lucha en defensa y oposición contra esos que lo están llevando, sino que va mansamente con sus verdugos al degolladero. Pero esa pasividad, esa mansedumbre para con sus verdugos, es fruto de una actividad notoria de sujetarse a Dios su Padre. De manera, hermanos, que Cristo no fue atado, llevado por los gobernantes, por la muchedumbre que lo arrastraron allí para matarlo, no fue reducido desde fuera y sujeto, sino que su amor al Padre, por amor eterno a nosotros, Él se dejó llevar, Él se ofreció a sí mismo. Él actuó como una víctima pasiva en el gran día de la expiación eterna de nuestros pecados, pero esa pasividad no vino por lo que lo condicionara a lo exterior, sino a una notoria actividad de su alma para sujetarse en obediencia a Dios. Y así se pone en el altar para ser consumido por el fuego de la ira de Dios. Pero además de ser la víctima sustitutoria pasiva en ese día, Cristo también es el sumo sacerdote ungido y señalado por Dios para ofrecer el sacrificio ese día. Hebreos 7:27, lo hemos leído, ofreciéndose a sí mismo. Efesios 5:2, se entregó a sí mismo. Él es quien llevó a cabo el sacrificio, sacrificando a la víctima, representando a su pueblo, a su iglesia ante Dios. Vemos también esa palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó, esto es, cargó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué hacía el sacerdote ese día con la víctima? Pues llevaba ese cordero con los pecados del pueblo al altar donde sería atado y sacrificado. Eso hacía el sacerdote. Pues eso es lo que se nos dice aquí que hacía Cristo. Él cargó, pero cargó Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo y luego los llevó al altar para allí ser consumido por el fuego de la ira de Dios. Así, en el mismo acto donde Cristo actúa como víctima pasiva, también actúa como el sacerdote ocupado en ofrecer esa víctima a Dios en favor del pueblo. Esto no se veía cuando Cristo estaba siendo crucificado, pero esto es lo que aquí se nos explica que era lo que estaba pasando. Él, como sacerdote ungido por Dios, estaba cargando los pecados del pueblo sobre la víctima, que era Él mismo, para llevarlo al altar del Gólgota. Por eso, cuando acabó su tarea como víctima y como sumo sacerdote, Él dijo: consumado es, cumplido está, y entregó su espíritu. Esto es lo que hizo Cristo en su muerte, se ofreció a sí mismo, asumiendo el papel de la víctima, del Cordero de Dios, pues no había otra manera que pudiera llevar el pecado, nuestro pecado, para quitarlo
y hacer eterna redención. Pero al mismo tiempo fue haciendo su función como sacerdote. Cargó los pecados sobre su cuerpo para llevarlo al altar y allí ser consumidos por Dios. Cómo Dios se toma en serio, muy en serio, el pecado. Nuestro pecado, ese que hemos hecho y que está en nosotros. Dios ha puesto el infierno como el fin de aquellos que siguieron en ellos y no se lo tomaron en serio. Aquellos que vivieron en sus pecados, que viven en sus pecados y si no se arrepienten, morirán en sus pecados. Aquellos que no oyeron a Dios al respecto para hacer con sus pecados lo que tenían que hacer. Pero no solo por ese destino final sabemos que Dios los toma en serio y muy en serio, sino mira a Cristo, enviado como el Cordero de Dios y como el sumo sacerdote de Dios, que tenía que ofrecerse a sí mismo en sacrificio para expiar, cubrir, para quitar nuestro pecado. Pues quiera, si tú aún estás en tus pecados, quiera Dios que tú entiendas cómo Dios ve esto y cómo se toma muy en serio esto de nuestra transgresión a su voluntad, que es el Dios santo y justo, pero ahora muestra su gracia por Cristo. De manera que mira al infierno, mira a Cristo y los dos te dirán lo mismo. Dios se toma en serio, pero que muy en serio, el pecado. Así que no juegues con tu pecado, pues ninguno de que lo ha hecho le ha ido bien. También consideren que Dios dio un mandamiento a los hijos de Israel en el desierto. Altar de piedra te harás, pero no lo labrarás con martillo para que no lo profanes. Igualmente el hombre no puede añadir nada al sacrificio de Cristo. De buena gana el hombre natural quisiera añadir algo de su parte, pero cualquiera que quiera hacer o añadir al único y eficaz sacrificio de Cristo, Dios no lo aceptará de sus manos. Dios no te ha puesto a ti como víctima ni como sacerdote para salvarte a ti mismo, sino que escogió a su Hijo unigénito para ser el Cordero inmolado que se ofrece a sí mismo y como el sacerdote que lleva a cabo el sacrificio y se presenta ante Dios. Como hemos leído antes, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Dios Santo quedó satisfecho con el sacrificio y su Hijo, por derecho eterno, se ha sentado a su diestra. Así que si no has venido a Cristo, has de venir a Cristo, que es lo mismo que creer en Él, que es lo mismo que descansar en Él, en su sacrificio. Hermanos, mirar así a Cristo, viendo que su muerte fue un verdadero sacrificio que como sacerdote ofreció a Dios para buscar y garantizar nuestro favor, nos debe llevar a asombrarnos más de Cristo y a afianzarnos en su obra, pues siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, conociendo, viendo y sabiendo de nuestras transgresiones y postura hostil hacia Él, aún con eso vino y asumió el lugar de víctima. Se puso las vestiduras del sacerdocio para buscar el favor de los hombres en lo que a Dios se refiere y traernos la gracia que nos restaura con Dios y nos coloca como hijos amados para colmarnos de su favor. Fíjense que el sumo sacerdote se acercaba a Dios, como hemos considerado, en reverencia, confesión, adoración, a la hora de buscar la gracia y el favor de Dios un año más, mirando con fe al futuro, al cumplimiento del verdadero sacrificio, según la luz que Dios les había dado,
en aquel tiempo, cuánto más nosotros hemos de acercarnos con gratitud, reverencia y adoración, teniendo todo el conocimiento de lo que Cristo ha llevado a cabo a nuestro favor y hacernos partícipes de la esperanza y las promesas de esta salvación tan grande. Pues sabiendo y conociendo esto de Cristo, hermanos, nos debe llevar a imitar a Dios en esto, para andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que nuestra manera de conducirnos y proceder sea con el mismo objetivo y fin que tuvo Cristo aquí, en los días de su carne, entregarse por nosotros, a favor de nosotros, para buscar para nosotros el bien y el favor de Dios. Pues que eso mismo sea lo que nos mueva y lo que hagamos en nuestra relación mutua. Buscar el bien y el favor de Dios unos para con otros. Que el conocer esto de Cristo, que además de ayudarnos y capacitarnos ahora y prepararnos para participar de la cena del Señor, nos lleve también a ser así en nuestra relación los unos con los otros, con los hermanos. Pues será así cuando habremos asimilado esa obra en nuestro favor y estaremos imitando a Cristo para traer el bien y la edificación espiritual de la Iglesia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.